Buenos días a todos y bienvenidos un viernes más a un nuevo episodio de Contestamos a vuestras preguntas. Hoy es el episodio número 77 en este 9 de noviembre de 2018 y como siempre, antes de empezar a contestar a las preguntas que habéis formulado a la audiencia, deciros lo siguiente. Ya sabéis que no podemos contestar a todas las preguntas que nos formuláis, pero que todas las preguntas que nos hagáis tendrán respuesta. Algunas serán por vídeo y algunas directamente contestaremos a los comentarios que nos vais haciendo en el canal de YouTube. Agradecer a todos aquellos que nos habéis preguntado y animaros a aquellos que aún no lo habéis hecho a que preguntéis para que os podamos contestar, porque podéis ayudar a mucha más gente que puede estar en una situación similar a la vuestra. También pediros que si os gustan este tipo de vídeos le deis al like y os suscribáis a el canal para que podáis ir recibiendo todos los vídeos que vamos haciendo. Ya sabéis que hacemos más vídeos durante la semana y para resumiros lo que hemos hecho esta semana os vengo a contar lo que hemos publicado. Sabéis, cada día a las 12 tenéis una nueva publicación. Los lunes tenemos siempre un caso de éxito, una sentencia, y en este caso la sentencia del lunes fue sobre una incapacidad permanente absoluta, una sentencia en la que ganamos una absoluta a una persona que padece enfermedad de Crohn y trastorno bipolar. El martes hicimos un nuevo vídeo divulgativo, en este caso mi compañera Marta, abogada, hizo el vídeo divulgativo número 33 y el motivo del vídeo era para explicar si se puede estar de baja cuando se tiene una incapacidad permanente. En este vídeo Marta os da la respuesta y os explica si se puede o no estar de baja si se tiene una incapacidad permanente. Y el miércoles hicimos un podcast, en este caso es el podcast de misderechos.club, el episodio número 58, el que dedicamos a hablar sobre la neuropatía, esta enfermedad, neuropatía periférica, esta enfermedad que aglutina muchas enfermedades, esta sintomatología, cuando hay dañados los nervios en nuestro organismo, algo fundamental. Bien, y hoy vamos con este contestando a preguntas. Reiteraros que si os gustan esos vídeos le deis al like, os suscribáis y vamos ya a empezar con la primera pregunta de la semana, que en este caso nos la hace Carmen del Sol y nos dice lo siguiente. Hola, buenos días, a mí me considero una incapacidad permanente no invalidante. Esto quiere decir que tengo un 33% de discapacidad reconocida. Muchas gracias. Bien, Carmen, gracias por la pregunta. Lo que nos estás refiriendo ahí son lo que se llaman las lesiones permanentes no invalidantes. Este tipo de situación, ¿no? Cuando se tenga una persona le reconocen unas lesiones permanentes no invalidantes, se da solo para casos de accidente de trabajo y es cuando se entiende que derivado de un accidente la persona ha sufrido una serie de lesiones pero que no alcanza ningún grado de incapacidad permanente. No tienes derecho a ningún tipo de grado de incapacidad permanente, pero sí a una indemnización que está basada en unos baremos, en unas indemnizaciones que hay un Real Decreto que fija las indemnizaciones en ese baremo. Entonces, este tipo de indemnización no da lugar a ningún grado de discapacidad. Ya lo sabéis que las personas que tienen una incapacidad permanente tienen automáticamente por ley reconocido un grado de discapacidad del 33%, es decir, adquieren la condición de persona con discapacidad. Entonces, esto es importante saberlo, pero también diferenciar que cuando se nos conceden unas lesiones permanentes no invalidantes, no tenemos derecho al grado de discapacidad del 33%. Muchísimas gracias por tu pregunta, Carmen, y vamos con la siguiente pregunta que nos hace en este caso Edgar Marino. Nos dice: hola Jorge, buenas tardes. Mire, yo te envié unas consultas y no me diste respuesta. Ya que no me has dado la contestación, te digo lo siguiente. Tengo una invalidez del 50% y una incapacidad del 33% con 15 años cotizados, pero yo sigo trabajando. Pero me siento mal de la mano derecha, con un desgaste severo de muñeca, y el hombro izquierdo perdí la revisión y me denegaron la absoluta, ya que no había empeorado mi enfermedad. Pero no dice nada del desgaste de la muñeca. Mi pregunta es la siguiente: ¿puedo pensionarme antes de los 60 años y 15 años cotizados? Gracias. Dios le bendiga a todos los de su equipo de trabajo. Edgar Marino. Bien, disculpad. Gracias por la pregunta, Edgar. Y vamos a la respuesta. Lo primero y lo más importante que debes saber es que para poder solicitar la absoluta, pues debes de haber agravado tu estado. Tu estado debe padecer una serie de lesiones o enfermedades nuevas que signifiquen que estás peor y que esas lesiones o enfermedades nuevas que tengas hagan que no puedas hacer ningún tipo de trabajo, ¿vale? Una absoluta.
O también puede ser que tengas unas lesiones o enfermedades anteriores por las que te reconocieron la total que se agraven hasta el punto de estar encuadrado en esa incapacidad permanente absoluta. Es decir, que sean más graves del estado primario de cuando te dieron la incapacidad total para tu profesión habitual. Por lo que nos comentas, en cuanto al desgaste severo de la mano derecha, para tener una incapacidad absoluta es muy complicado, porque aunque sea tu mano dominante, se suele requerir que haya un estado muy grave de las dos manos para poder acceder a una incapacidad absoluta. En tu caso, si solo es de la mano derecha, de la muñeca que nos hables, es muy difícil poder acceder a una absoluta. Sin embargo, se tendría que valorar con un informe del traumatólogo o el reumatólogo, sobre todo también a ver si esa afectación es exclusivamente de la mano derecha y no de la izquierda, y a partir de ahí pues valorar un poco la absoluta. Pero a primera vista, según lo que dices, entiendo que esa denegación de la revisión de grado de la absoluta es correcta y que en ese caso pues no te tendrían que haber revisado la absoluta. Sin perjuicio, ya digo que se deberían valorar los informes del traumatólogo o del reumatólogo y ver la afectación que tienes. Pero, como norma general, intenta tener en cuenta esto, que para una absoluta se requiere que haya una afectación grave bilateral, es decir, de las dos manos, tanto la izquierda como la derecha, y no exclusivamente solo una. También hemos de tener en cuenta otra cosa. Nos decías si te puedes pensionar, jubilar a los 60 años, ¿no? La jubilación anticipada. La respuesta es que no, porque en este caso, con los años cotizados que tienes, ya lo hemos hablado alguna vez, para la jubilación anticipada, que sería a los 61 años, si tienes más de 33 años cotizados y te han despedido de forma objetiva, cosa que no sucede con la incapacidad permanente, necesitas esos 33 años. Y para la jubilación anticipada a los 63, lo que es la voluntaria, necesitas haber cotizado 35 años. Por lo tanto, si solo has cotizado 15 años, pues no podrías acceder a la jubilación anticipada ni a los 61 ni a los 63 y mucho menos a los 60 que nos decías. Muchísimas gracias por tu pregunta, Edgar, y vamos con la siguiente. Esta es más concreta. Antonio Ruiz nos pregunta si me pueden dar una incapacidad por bronquitis crónica. Bien, muchas gracias por la pregunta, Antonio, y la respuesta es, como siempre, ya lo sabéis, que depende, depende. No todas las bronquitis van a dar lugar a una incapacidad permanente, pero algunas sí que lo pueden dar. Lo más importante aquí es tener un informe del neumólogo en el que los diga pues, la clase en la que nos encontramos, qué limitaciones tenemos. Y eso normalmente se deduce de la espirometría. La espirometría es una prueba que se hace de la capacidad que tenemos respiratoria, ¿no? La bronquitis nos puede provocar, entre otras cosas, lo principal sería ese cansancio derivado de la falta de capacidad para poder respirar de una forma correcta, ¿no? Entonces esto nos provoca que no respiremos bien, que tengamos esa sensación de disnea, de ahogo, ¿no? Y que a partir de ahí pues no podamos ni ejercer actividades que requieran de esfuerzo físico o cualquier tipo de actividad porque nos ahogamos al mínimo esfuerzo. Entonces, en función de cuál sea esa situación, pues podrá dar lugar a una incapacidad o no. ¿De acuerdo? Una persona que tiene una bronquitis crónica, pero que con el tratamiento farmacológico que hace pues está estabilizada, podrá hacer una vida totalmente normal. Incluso trabajos de esfuerzo físico, a lo mejor los puede hacer porque con la medicación le resulta. A lo mejor una persona que tenga un poco más de gravedad no podrá hacer su trabajo porque es físico, pero sí que podrá hacer otros trabajos más sedentarios. Pues esa persona podría tener una incapacidad total para su profesión habitual. O a lo mejor una persona que, aunque tenga un trabajo sedentario, por ejemplo de administrativo, tiene una serie de limitaciones tan importantes en la respiración que no puede hacer un mínimo esfuerzo, pues esa persona le dará una incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo. ¿Con ello qué quiero decir, Antonio? Pues que aquí lo importante es informe del neumólogo, en base a una espirometría, pueda decirte qué limitación sí tienes, ¿vale? Que a partir de esa espirometría, en el informe del neumólogo, en el estado actual, diga paciente limitado para esfuerzos físicos o paciente limitado para mínimo esfuerzo. O paciente que pueda hacer vida normal. Pues en función de lo que diga esa espirometría y las conclusiones del informe del neumólogo, se podrá solicitar o no una incapacidad laboral por esa bronquitis crónica que nos comentabas. Muchísimas gracias por tu pregunta, Antonio. Y vamos con otra pregunta que nos la hace Moisés y dice lo siguiente. Buenas tardes, tengo reconocida una incapacidad permanente total para mi profesión habitual desde el año 2009. Actualmente estoy trabajando en un centro especial de empleo para personas con discapacidad, pero llevo 8 meses de baja porque mis patologías se agravó bastante. Estoy hecho un lío
he intentado buscar alguna solución para la actividad laboral. Pienso que estaría para que me dieran una absoluta. Otra opción sería una reducción de jornada. ¿Sería esto posible? Y de poder acceder a una reducción de jornada, ¿qué pasos debería seguir? Muchas gracias por la labor tan encomiable que hacéis, ya que en muchas situaciones sentimos en no saber qué hacer por no conocer nuestros derechos. Un saludo, Moisés. Bien, muchísimas gracias, Moisés, por tu pregunta. Vamos ahí con la respuesta. En cuanto a la situación que nos apuntas, pues hemos de tener en cuenta lo siguiente. Estás con una incapacidad permanente, total, para tu profesión habitual y estás haciendo otro trabajo, como bien nos explicas, en un centro especial de empleo. Nos comentas que tus patologías se han agravado, por lo tanto, lo que deberíamos determinar aquí para pedir una absoluta ahora es si esa agravación de las patologías que tenías o de las nuevas que te hayan podido surgir, como comentábamos antes en la respuesta anterior, son suficientemente graves para que no puedas hacer ni el trabajo que estás haciendo ahora actualmente, ni ningún tipo de trabajo. Si esa situación es así, deberíamos solicitar una revisión de grado. Importantísimo tener los informes de los especialistas, porque no nos hablas de qué patologías son, pero importantísimo los informes de los especialistas que hagan constar las limitaciones funcionales que tienes. Igual que la pregunta que contestábamos antes de Antonio, pues lo mismo, que los especialistas digan qué limitación funcional tienes en la actualidad. Una vez tienes esos informes y se valora que hay una agravación de suficiente trascendencia como para estar encuadrado en lugar de la incapacidad total en la incapacidad absoluta, ahí es cuando hemos de solicitar la revisión de grado. Si se cumple esto, adelante, y estaremos encantados, Moisés, de que nos expliques cómo ha ido evolucionando este caso y si finalmente te han podido conceder una incapacidad absoluta o no. La otra opción que nos comentas, la reducción de jornada no es posible por motivos de salud. Tú no puedes ir al empresario y decir, oye, mira, yo es que me quiero reducir la jornada porque no estoy bien, ¿vale? Esto lo tienes que pactar voluntariamente con el empresario. Si el empresario quiere, sí que te lo van a hacer, pero tú no lo puedes imponer. Las reducciones de jornada están muy tasadas por la ley, lo que es la reducción de jornada, y entre ellas no está la posibilidad de hacerlo porque tengas un estado de salud pues complicado o que se te haya agravado. Lo que sí que puedes hacer es pedirle al empresario que te pase por salud laboral para ver si algunas de las tareas fundamentales que haces en tu trabajo no las puedes hacer, es decir, que te pase una revisión por la prevención de riesgos laborales de la empresa. ¿Por qué? Porque si a lo mejor te dicen que eres apto pero con algunas restricciones, algunas de las tareas el empresario te las va a evitar o te puede recolocar en nuestro puesto que sea compatible con tu estado secuelar, con el estado que tienes tú de secuelas, ¿de acuerdo? Entonces, esas serían las opciones, o ir a buscar la incapacidad o pedirle al empresario la reducción de jornada, de forma que podáis pactarlo, o incluso también esto que te comento de la prevención de riesgos laborales para que te puedan adaptar tu puesto de trabajo a las limitaciones que tienes derivadas de las enfermedades o lesiones que padeces. Muchísimas gracias, Moisés, por la pregunta. Y vamos con otra pregunta, nos la hace Payo Harry y dice: yo tengo 52 años y una incapacidad total reconocida hace 7 años y desde entonces no he trabajado. Y tengo una duda, ¿puedo solicitar la jubilación a los 55 años? Si yo empezase a trabajar ahora, ¿ya no podría solicitar la jubilación hasta los 67 años? ¿Se calculará mi pensión de jubilación sobre el 100% de mi base de cotización actual? Muchas gracias. Bien, preguntas sobre jubilación como la anterior. Vamos a tener en cuenta aquí lo siguiente, que es que a los 55 años lo que puedes pedir es el incremento de la incapacidad total. Solicitar lo que se llama la incapacidad permanente total cualificada. Se cobra un 20% más, es decir, en lugar del 55% que cobras actualmente, podrás cobrar el 75%. Eso siempre y cuando no trabajes. Si trabajas, pues entonces vuelves a cobrar el 55% más lo que cobres del trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que debes pedir. Llegado a los 55 años, solicitas cita en un CAIS, en un Centro de Atención e Información de la Seguridad Social, y ahí pides el incremento del 20%. Esto te lo van a conceder de forma prácticamente automática. Entonces cobrarás el 75%. ¿Te podrías jubilar? No te puedes jubilar, porque no cumples los requisitos para jubilarte. Lo que tendrías que hacer, disculpad, lo que tendrías que hacer es cobrar este 75% y si no trabajas más, cuando llegue la edad de jubilación ordinaria, los 67, pasarás a pensionista de jubilación y lo que cobrarás será el 75%, lo que venías cobrando, el 75% de esta incapacidad permanente total. Me lo preguntabas aquí si ya no podrías solicitar la jubilación hasta los 67 años.
Bien, no la podrás solicitar porque no estarás en esa situación que permita solicitar la jubilación anticipada. Y la base reguladora que te quedará siempre será superior, la que tienes ahora de la incapacidad permanente total que estás cobrando, que la de jubilación. Porque quiero recordarte que no estás cotizando a efectos de jubilación con la incapacidad permanente. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate tú que a los 67 años quisieras solicitar la jubilación ordinaria. Tiraríamos 25 años atrás, de los 67 a, en este caso, pues los 52, y como no has cotizado nada en ese periodo, la base reguladora que te quedaría sería muy bajita, sería una base mínima. Por lo tanto, cobrarías muchísimo menos que lo que estás cobrando actualmente de una incapacidad permanente total para la profesión habitual. Es decir, que si no quieres trabajar más, o no encuentras trabajo, o no puedes trabajar, lo suyo es que cobres ese 75% a partir de los 55 y, como hemos dicho en las respuestas anteriores, si tu estado se agrava de salud, que esperemos que no, siempre podrías solicitar antes de la edad de jubilación ordinaria, antes de los 67, la incapacidad permanente absoluta por una revisión de grado. Muchísimas gracias por la pregunta, Payo, y espero que haya quedado claro. La siguiente pregunta nos la hace RQ y dice: buenas tardes, gracias por sus vídeos, gracias a ti por preguntar. Y dice: tengo una pregunta, a la hora de renovar el carnet de conducir, ¿hay problemas teniendo una incapacidad total por depresión? Un saludo. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, la hemos contestado en algún episodio anterior ya, es una consulta bastante recurrente. Y lo que hemos de decir es que cuando te conceden una incapacidad permanente por un trastorno psiquiátrico, mucha gente dice: oye, ¿me van a dejar conducir o no? Bien, pues aquí lo que hemos de tener en cuenta es que automáticamente ese carnet no se te retira, ¿vale? Tú sigues cobrando, teniendo el carnet del B y el carnet incluso de moto del A si lo tenemos. Si somos profesionales de la conducción, es decir, tenemos otro tipo de carnet, los C, los D, los E, pues estos carnets sí que se nos quitan, ¿de acuerdo? Pero no es una cosa que se haga de forma automática. Es decir, el reconocimiento de una incapacidad no presupone que te tengan que quitar los carnets de forma automática. Ahora bien, cada X tiempo la Seguridad Social lo que hace es solicitar, con los datos que se tienen, se solicita de forma masiva a todas las personas para que pasen el tribunal médico a los efectos de ver si pueden conducir o no. Esto es bastante frecuente, va por oleadas, pero no es cuando te conceden a ti la incapacidad permanente, sino que al cabo de un tiempo te pueden llamar y te pueden decir que aportes los informes para ver cómo estás y ver si puedes conducir o no. Pero esta solicitud no la hace la propia Seguridad Social, sino que la hace la Dirección General de Tráfico, que es competente para esto. Entonces, el hecho de tener una incapacidad por depresión no quiere decir que no podamos conducir. Tenemos que tener un informe del especialista, del psiquiatra, que diga: vale, a lo mejor esta persona no puede trabajar y no es apta, pero sí que es apta para conducir. Todo eso dependerá del reglamento de circulación, y yo he podido llevar a personas que les han hecho el requerimiento y sí que podían conducir, pero tenían una incapacidad absoluta o total por un tema depresivo, y otras personas que igualmente tenían esa incapacidad por depresión y no eran aptas por conducir por el tema de la medicación o porque a lo mejor era una depresión con síntomas psicóticos, etc. Por lo tanto, aquí tendremos que ir caso por caso, y en el caso de que recibamos un requerimiento de la Dirección General de Tráfico para ver si podemos conducir o no, yo lo que os diría es que lo más sensato es ir al psiquiatra y decirle: oye, he recibido esto, ¿me puedes hacer un informe en el que diga si yo puedo o no conducir? Que entonces eso, aportarlo al tribunal médico, y a partir de ahí pues ellos decidirán si sois o no aptos para conducir. Muchísimas gracias por la pregunta y vamos con la siguiente, que nos la hace Isabel Sánchez y dice: hola, buenas tardes, a ver si podríais aclararme unas dudas. ¿Cuánto tarda en llegar a una sentencia por incapacidad? Cuando he reconocido una incapacidad absoluta cobrando prestación por desempleo, ¿en qué momento o cuánto se tarda en cobrar como pensionista? ¿Desde qué fecha se cobra como pensionista? ¿Desde que sale la sentencia o desde la fecha de la demanda? Muchísimas gracias por anticipado, siempre me habéis aclarado las dudas en varias ocasiones, un saludo a todo el equipo y quiero que sepáis que os recomiendo siempre que tengo ocasión. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel, por tus palabras y por el hecho de compartirnos, sobre todo por lo que os decía al inicio del vídeo, porque preguntando, pues seguramente habrá muchas personas que estén en la misma situación que vosotros, y esa respuesta no solo sirve a vosotros, sino que a tantísimas otras personas que nos veis y nos seguís.
Bien, en cuanto a cuánto suele tardar la sentencia en llegar, más o menos desde la celebración del juicio, calculad que entre 1 y 2 meses es lo que suele tardar en notificar al abogado la respuesta de esa sentencia. La sentencia le llegará al abogado y más o menos entre 1 o 2 meses, depende del juzgado, incluso puede ser antes, pero lo habitual es 1 o 2 meses que tarde la sentencia en llegar al despacho. Más o menos están tardando esto los tribunales en España. Nos preguntas también si cuando cobras una absoluta, si se está cobrando el desempleo, cuándo se cobra y en qué momento. Bien, a la que nos reconocen una incapacidad por sentencia judicial y te estábamos cobrando una prestación por desempleo o cualquier otro subsidio, cualquier renta que cobremos del Estado, esa renta nos la van a descontar. Vamos a poner un ejemplo sencillo y así lo veréis claro, ¿no? Imaginaos que os reconocen una incapacidad absoluta, os dan como base reguladora 1.000 euros, es decir, tenéis derecho a cobrar 1.000 euros por 14 pagas, y veníais cobrando pues un subsidio para mayores de 55 años, ¿no? Y cobrabais 426 euros. Bien, pues el tema es que la fecha de efecto, si te contesto a la otra pregunta que nos hacías, la tercera y última pregunta, ¿desde cuándo? ¿Desde la demanda o desde la sentencia? Lo que se cobra es normalmente desde la fecha que se ha pasado al tribunal médico, ¿de acuerdo? Que es muy poco antes de la demanda, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese momento se va a cobrar la pensión. ¿Qué pasa? Si hemos estado cobrando, porque ya sabéis que pasa un tiempo, a lo mejor un año y medio, 2 años, hasta la sentencia nos da la razón, pues todo ese periodo que hemos estado cobrando el subsidio de mayores de 55 años, los 426, lo que tendremos derecho a cobrar es la diferencia de los 1.000 menos los 426. Eso es lo que cobraremos como atrasos, ¿de acuerdo? Y a partir de la sentencia dejaremos de cobrar el subsidio porque ya no cumpliremos los requisitos y cobraremos los 1.000 euros de la base reguladora que hemos dicho en este ejemplo que tendríamos derecho. Esto sería así, ¿vale? Es desde que has pasado el dictamen de forma general del ICAM o del Tribunal Médico en España, en el resto de España, y cobrarías esa diferencia entre las percepciones de mayores de 55 o si estás en el paro lo mismo. ¿Qué sucede? Si la cuantía de la incapacidad es inferior a lo que veníamos cobrando, no hemos de devolver, porque podría pasar esto, sobre todo en casos de incapacidad permanente total. A lo mejor una total nos quedan 550 euros, por ejemplo, y estábamos cobrando del paro 700. Pues en este caso, que es el inverso de lo que veíamos, no hay atrasos, pero tampoco hemos de devolver ese dinero que hemos cobrado durante una baja médica o durante el paro, etcétera, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por Isabel y espero que ya te haya quedado clara la duda. Y como parece que estás pendiente de esa sentencia, me imagino, te deseo mucha suerte y estaremos encantados de que nos digas después a toda la audiencia si te han podido reconocer esa incapacidad y en el caso de que sea favorable, pues poder compartirlo con todos. Y vamos con la última pregunta porque ya estamos fuera de tiempo. Nos la hace Eva Palán y dice: ¿se puede llevar la pensión no contributiva a otro país fuera de España si me voy de regreso a mi país teniendo la nacionalidad española? Y la respuesta es que no, la pensión no contributiva se tiene que cobrar estando en España, no te la puedes llevar fuera, a diferencia de lo que sí que sucede con la incapacidad permanente. Los pensionistas de incapacidad permanente o de jubilación pueden estar en el extranjero y aportando lo que es una fe de vida, es decir, anualmente tenemos que ir al consulado o a la embajada a decir que estamos vivos para continuar cobrando esa pensión en el extranjero. Pero la pensión no contributiva es un subsidio y como tal solo se abona si estamos en territorio nacional. Muchísimas gracias por tu pregunta, Eva. Y ya para acabar, como siempre, nos gusta comentar los agradecimientos, que han sido muchos, pero quiero destacar solo un par. En este caso, José Manuel Gómez nos dice: muchísimas gracias por este nuevo vídeo, me ha encantado. La verdad es que nos ayudáis muchísimo con estos contenidos. 1.000.000 de gracias y hasta el próximo vídeo. Un saludo. Muchísimas gracias, José Manuel, por el comentario y por compartir este vídeo con todos tus allegados. Y Rafael, que nos dice: muchísimas gracias por ayudarnos tanto con vuestros vídeos. Un saludo, pues así queda dicho también. Muchísimas gracias a ti, Rafael, por el comentario, las muestras de apoyo, que es lo que nos ayuda cada día a poder ir haciendo estos vídeos y a estar aquí, en este episodio, que ya es el número 77, que llevo contestando a vuestras preguntas. Muchísimas gracias a todos. Perdón, me van a quedar 2 agradecimientos más. Vamos a ir rápido porque no los había visto, que son de Juan Julio Arteaga, que nos dice: gracias por la difusión de los vídeos, todo muy interesante. Muchas gracias, Juan Julio. Y Lidia, que nos dice: gracias, Jorge, por tu respuesta en el vídeo, me ha servido de gran ayuda y un saludo. Muchísimas gracias, Lidia, Juan Julio, también a José Manuel y a Rafael por esos comentarios. Los seguimos publicando siempre porque son de agradecer.
Y ya sabéis, nos vemos la semana que viene, el viernes que viene, en un nuevo Contestando a Preguntas. Ahora ya sí, muchísimas gracias a todos por la atención y nos vemos la semana que viene.